Buenas tardes, ingeniero Orlando, buenas tardes, ingeniero Roberto, buenas tardes, ingeniero Iván, buenas tardes, ingeniero Germán. Vamos a dar inicio a la conferencia El valor estratégico del abastecimiento de combustible en Bolivia, para lo cual le vamos a pedir al ingeniero Orlando Pedraza, que es nuestro vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que nos inaugure esta conferencia. Muy bien, muchas gracias. Saludo la presencia de quienes se han conectado a este importante evento. También agradezco este apoyo importante que hace nuestro equipo de trabajo en la facultad. Y también al ingeniero Iván Rodríguez Valdés, un agradecimiento especial por ese tiempo que se ha dado para impartir este importante curso. Como facultad estamos siempre buscando opciones, ¿no es cierto? Buscando eventos de esta naturaleza para que nuestros estudiantes y toda la comunidad universitaria y particularmente tecnología pues tenga acceso, ¿no?, a esa experiencia, a esas vivencias que tienen profesionales que están trabajando en otras latitudes. En este caso tenemos el curso que titula El valor estratégico del abastecimiento de combustibles en Bolivia, una temática de alta relevancia, de actualidad y muy importante, ¿no es cierto?, que acá el ingeniero nos va a impartir. Y por supuesto que nuevamente le decimos gracias, bienvenido y adelante pues. Gracias, ingeniero Orlando. Él era nuestro vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Para nuestros estudiantes, amigos que se están conectando a esta importante conferencia. Vamos en esta tarde a tener la moderación de la conferencia del ingeniero Germán Márquez, que es el director de Extensión e Interacción de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Y también está el ingeniero Roberto Ordóñez, que es docente de la carrera de Ingeniería Química, quien estará también moderando al finalizar, dando la respuesta a todas las inquietudes, preguntas que surjan durante la conferencia. Le vamos a pedir al ingeniero Roberto Ordóñez que presente a nuestro expositor. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Ingeniero Pedraza, ingeniero Germán Márquez, Vilma y nuestro estimado ingeniero Iván Rodríguez, que va a ser el expositor en esta ocasión. Voy a presentar un resumen de su currículum del ingeniero Iván Rodríguez. Él es ingeniero químico, egresado de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en el Brasil, especialista en tratamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos, con un diplomado en alta gerencia, otorgado por Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Tiene maestría en Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Diplomado en el programa CEO Management en Harvard University y en el MIT. Trabajó en yacimientos, en YPFB, 17 años. Ha sido gerente del Centro de Control y Servicio al Cliente, gerente de operaciones, gas, gerente de operaciones líquidos y vicepresidente de operaciones de Transredes, que era la transportadora de hidrocarburos Sociedad Anónima. Bueno, con ese resumen, porque su currículum es bastante más amplio, lógicamente, pero por razones de tiempo hemos resumido lo más importante. Voy a dar paso entonces al ingeniero Iván Rodríguez Valdés para que nos inicie la conferencia que hemos planificado para hoy día. Adelante, Iván. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero quisiera, estimado Roberto, que me confirmes que mi audio está bien. Está perfecto. Okay, muy bien. En nombre del ingeniero Pedraza, quiero agradecer a la universidad, al alma mater de Santa Cruz, por permitirme esta oportunidad de poder hablar de un tema que está muy candente, ¿no? Los combustibles.
Todos nosotros estamos viendo las colas por el diésel y los tremendos líos que se están dando. Están inclusive pensando en tomar la refinería los que necesitan el diésel oil para trabajar. Entonces vamos a hablar de eso, del abastecimiento de combustibles. ¿Cuán importante es esta rama? Para ello tengo una presentación, a ver, voy a cargarla. Una vez más, estimado Roberto, ¿me confirmas que se ve la imagen perfectamente? ¿Aló? Sí, está bien, compadre, se ve bien. Ok. Un poquito, sí, está claro, no hay problema. Bueno, entonces, comencemos. Vamos a hablar del abastecimiento de combustibles en Bolivia, el valor estratégico de este rubro tan importante para la vida cotidiana de todos los bolivianos. Al inicio quiero hacer una reflexión sobre la situación por la que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué nos está dejando como enseñanza la famosa pandemia del COVID-19? No diría famosa, la siniestra pandemia del COVID-19. Nos está enseñando qué es imprescindible, qué es importante, qué es ineludible y qué es trascendental en nuestra vida. Y aquí tengo un listado de actividades y servicios, ¿no?, que se han vuelto en el día a día nuestro realmente de vital importancia. La salud en primer lugar, los servicios médicos y hospitalarios. Estamos viendo que toda la gente de blanco que presta servicios médicos y hospitalarios son los protagonistas para, lamento decir esto, para vivir o morir en esta terrible pandemia. Le siguen el suministro de medicamentos, la compraventa de medicamentos, porque los servicios médicos, medicamentos no tendrían el resultado esperado. Lógicamente no podemos prescindir de la alimentación, los alimentos. Hemos visto también que las comunicaciones, principalmente la telefonía y el internet, son de vital importancia en estos tiempos, no solo de pandemia, sino en el día a día. La educación, la movilidad urbana, para ir de un lado a otro tampoco podemos dejar de prescindir. Y lo he puesto al último, no porque sea el menos importante, la energía que proviene de los combustibles, ¿no? Y esos combustibles que hacen la energía en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, aquí tengo más o menos un esquema de cómo llega a nosotros esta energía. Y esta energía llega en forma de gas domiciliario para las cocinas, el gas licuado de petróleo engarrafado en lo que le llamamos garrafas. Tenemos la gasolina para los vehículos, ¿no?, medios livianos. Tenemos también el jet fuel, que es para la aviación comercial, aviación militar, y el diésel que es importantísimo para las actividades productivas principalmente. El transporte de carga, la movilidad de carga de un punto a otro, sin el diésel hoy realmente no sería posible, ¿no? Aquí en la gráfica, en la lámina, tenemos el surtidor, ¿no? Y en realidad lo que queremos mostrar en esta presentación es qué hay detrás del surtidor. Imagínense, en esta lámina tenemos una serie de infraestructura operativa que nos permite acceder al petróleo y al gas natural que salen del subsuelo, ¿no? Pero tienen que pasar por infraestructuras operacionales e industriales como las refinerías, las plantas de separación de gas, las petroquímicas, etcétera, hasta llegar al surtidor. Para entender un poco más esto, tengo a continuación una lámina que nos muestra cuál es la esencia del negocio de los hidrocarburos. Y aquí tenemos tres elementos. De un extremo están las reservas de los hidrocarburos, en el otro extremo están los mercados para todos los productos, hablando principalmente de los combustibles, y el hilo conductor o el cordón umbilical energético, por así llamarlo, que une las reservas con los mercados, son los medios de transporte.
Estos medios de transporte se dan en forma de cisternas, de vagones cisterna del ferrocarril y los grandes buques, los barcos petroleros y metaneros que transportan el petróleo y el gas natural licuado en los océanos y mares de nuestro querido planeta, ¿no? Todo este negocio tiene un elemento, ¿cómo le llamaríamos? Mandante, principal, regulador, que es el precio, ¿no? Es en función del precio que funciona todo este mecanismo, ¿no? Entonces, el precio que a lo largo del tiempo ha estado realmente muy, ¿cómo le llamaríamos? Volátil, creo que la palabra adecuada es volátil, ¿no? Donde el petróleo sube y baja en función de los eventos, de los actos, de las consecuencias. El gran regulador del mercado del petróleo, sin lugar a dudas, es la oferta y la demanda, pero en el medio también hay otros eventos y elementos, como tenemos acá, por ejemplo, el atentado contra las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001 ha sido un elemento o un acto que ha disparado un incremento de los precios en forma sostenida a través de los siguientes años hasta llegar a un precio récord nunca visto en la historia del petróleo, que ha sido de $145 por barril. Eso ha sido más o menos en agosto del 2008, ¿no? Después de alcanzar este pico, hemos tenido la gran recesión económica mundial, principalmente protagonizado por la burbuja inmobiliaria que se generó en Estados Unidos y Europa, donde el precio cayó abruptamente de 145 a casi $34 el barril. Posteriormente hemos tenido nuevamente un periodo de subidas y bajadas, pero siempre ascendente, ¿no? Hasta llegar el 2014 a el precio de $107 por barril, donde por la desaceleración económica principalmente de China y Europa, India también está en el grupo de países que se han desacelerado económicamente y que eran gran demandantes de petróleo, bajó de $107 a 29,42. La crisis del 2015 se debe principalmente a la sobreproducción petrolera. ¿Esto qué significa? Significa que el petróleo convencional, ¿no? El que era extraído convencionalmente de un pozo, tuvo la gran competencia con la irrupción del petróleo no convencional, el famoso fracking que le llaman en términos ingleses, ¿no? Entonces, el petróleo de arenas y de esquistos obtenidos a través de una compleja tecnología le permitió a Estados Unidos de ser importador de energía que proviene de los hidrocarburos a exportar gas natural licuado e inclusive petróleo, ¿no? Así hemos seguido en el vaivén del precio, en esa volatilidad, hasta que más o menos en febrero, marzo del 2020, hemos tenido la pandemia del COVID-19 que también ha provocado una crisis de precios. Hemos dicho que la producción y la demanda es el gran regulador del precio, pero también hay otras razones, ¿no? Que son las estrategias geopolíticas internacionales, principalmente a través del desarrollo de hidrocarburos no convencionales. Ahí se desató una guerra sin balas, por así decirlo, entre los países árabes, comandados por Arabia Saudita, y los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y aquí en la parte superior derecha vemos lo que significa una infraestructura operativa bastante compleja. Tenemos un sinnúmero de equipos de bombeo montado en camiones, equipos de aditamiento químico, torre perforadora, etcétera, etcétera, para poder producir el petróleo no convencional o el gas no convencional. Y esto nos lleva a deducir rápidamente que el petróleo no convencional tiene un costo de producción más alto que el petróleo convencional. Como lo habíamos mencionado anteriormente, la pandemia es el último elemento que ha provocado una crisis de la demanda petrolera y, por supuesto, ha conllevado a tener una caída abrupta del precio hasta valores negativos.
el famoso contango que le han denominado la gente experta, donde el petróleo el 20 de abril de este año llegó a tener valores negativos. Eso se podría interpretar como los productores de petróleo le pagaban a compradores para que puedan llevarse el petróleo y puedan de alguna manera seguir su cadena de producción. Esta crisis en números rápidos ha provocado una caída de más o menos el 30% de la demanda, ¿no? Si tenemos una demanda promedio del petróleo que está bordeando más o menos los 100 millones de barriles por día, que pueda caer 30 millones y que no se puedan comercializar 30 millones, significa que se ha tenido que reducir producción, cerrar pozos, ampliar la cadena de almacenaje. Se han llegado a alquilar los barcos, los grandes barcos petroleros para almacenar petróleo. Se han llenado todos los centros de almacenaje que tienen las grandes potencias, principalmente como Brasil, China, algunos países europeos, perdón, Estados Unidos también. Estados Unidos tiene una capacidad de almacenaje de 1.000 millones de barriles, ¿no? Y si tiene una demanda de 20 millones diarios de consumo, fácilmente Estados Unidos puede estar de 50 a 100 días sin depender del comercio petrolero. Entonces, toda esa capacidad de almacenaje se llegó a almacenar debido a la crisis y con los precios bastante bajos. El contango no duró mucho, al día siguiente volvió a recuperar el precio, ¿no? Pero se sigue manteniendo con los precios bastante bajos comparados con la gestión 2018-2019. Hemos dicho que el negocio petrolero se basa en tres pilares: las reservas, el mercado y los sistemas de transporte. Del lado de las reservas, en lo que nos compete a nosotros, tenemos este gráfico, que es un gráfico que está en escala, que muestra desde el 2005 cómo nuestras reservas han ido disminuyendo hasta llegar a la última certificación que hemos tenido el 2017 de 10.7 TCF. Estamos hablando de reservas de gas, ¿no? Ustedes saben que el gas natural boliviano es un gas asociado que también produce líquidos en forma de condensados y gasolina natural. Los volúmenes comercializados en los últimos 2 años nos dan una demanda promedio de más o menos 0,7 TCF, ¿no? Entonces, a esta cuantificación que se ha hecho el 2017, si le quitamos 2.1 que significa el consumo que hemos tenido en los últimos 3 años, nuestras reservas están más o menos promediando los 8,5 TCF, porque que se sepa a través de la prensa, a través de los canales de información especializada, no hemos tenido en los últimos 3 años ningún campo significativo que nos permita reponer las reservas de gas natural que tenemos, ¿no? Del lado de la producción, tenemos este gráfico, ¿no? Donde nos muestra cómo desde el 2006 ha ido subiendo hasta alcanzar un tope el 2014, ¿no? Y de ahí hemos ido bajando, donde nos encontramos ahora entre el 2019 y el 2020 con una producción de aproximadamente 52 millones de metros cúbicos por día. Pero como muestra este gráfico, y este es un gráfico que ha sido generado por la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la tendencia es a la baja. Si no descubrimos nuevos campos, tendremos una merma significativa en la producción de gas natural. Lo mismo pasa en el lado de los líquidos. Les mencioné hace un momento atrás que la producción de líquidos está asociada, por lo tanto, las curvas de producción tienen que parecerse bastante, ¿no? El 2014 hemos tenido una producción de 63,000 barriles. Actualmente nos encontramos en unos 47,000 barriles, pero la tendencia va a ser a bajar sistemáticamente en los próximos años. Entonces, puede verse que hay un parecido bastante entre ambas láminas, ¿no? Ahora nos vamos a meter al transporte, ¿no? Realmente la industria del petróleo y de los hidrocarburos no hubiese sido posible llegar a los niveles y a la dependencia que hemos llegado hoy
si no fuera por los ductos, por los oleoductos, los gasoductos y estos grandes metaneros que transportan petróleo y gas natural licuado a través de los mares de nuestro planeta. Hablando de lo nuestro en términos de transporte, tengo esta lámina donde muestro aquí las dos refinerías más importantes que tenemos en el país. Acá en Santa Cruz, en Palmasola, la refinería Guillermo Elderbel, y en Cochabamba, la refinería Gualberto Villarruel, y además de una tercera refinería bastante pequeña que se llama Oro Negro, ¿no? Estas dos refinerías son del Estado, de la empresa estatal del petróleo, y la refinería Oro Negro es de capitales privados. Las capacidades de procesamiento de estas refinerías son la de Cochabamba de 40.000 barriles y la Guillermo Elderbel de casi 25.000 barriles, más los 3.250 barriles. Estamos hablando de oro negro, estamos hablando de una capacidad de refinación de más de 67.000 a 68.000 barriles por día que tenemos actualmente instalada en Bolivia. Este flujograma que está acá en diferentes colores representa en escala en el mapa de nuestra patria la ruta aproximada de los gasoductos que están en verde, los oleoductos que están en color rojo y los poliductos que están en color amarillo. Y el desarrollo sistemático de este sistema de transporte nos dice un poco sobre lo que significa la historia de los hidrocarburos en Bolivia. Voy a ampliar la imagen y rápidamente vamos a repasar. Ustedes saben que la actividad petrolera se originó en el sur de la República, en la localidad de Bermejo, Sanandita y Camiri, ¿no? Y uno de los primeros oleoductos que se construyeron fue un oleoducto de exportación desde Camiri hasta Yacuiba para venderle petróleo a la Argentina, porque en ese entonces nuestras refinerías eran bastante pequeñas. En la década de los 50 se hizo el oleoducto Camiri, Sucre, Cochabamba, que es esta que está en línea verde y que ahora funciona como gasoducto, para desarrollar los proyectos que se inauguraron en 1950. Los ductos se construyeron en 1948, las refinerías de Sucre y Cochabamba en 1950. Fueron las primeras dos grandes refinerías que tuvimos en el país, porque las anteriores que teníamos en Sanandita, Bermejo y Camiri eran bastante pequeñas, no pasaban de 600 a 1.000 barriles por día. La refinería de Sucre fue de 3.000 barriles por día y la refinería de Cochabamba de 5.000 barriles por día. Posteriormente hubieron ampliaciones de las capacidades de refinación, pero también el petróleo comenzó a fluir hacia el norte desde Camiri, a través del oleoducto Camiri-Santa Cruz, para alimentar a la primera refinería que tuvimos en Santa Cruz, que estaba situada allá cerca del barrio petrolero sur, ¿no? En la década de los 50 también se desarrolló las líneas de transporte para abastecer los mercados de Cochabamba, Oruro, La Paz a través de un poliducto. Este poliducto permitió también hacer a finales de la década de los 50, específicamente en 1957-59, hacer una línea de exportación de petróleo crudo hacia la ciudad de Arica, donde en Arica se construyó una terminal petrolera para exportación de petróleo. Posteriormente, en la década de los 60, se hizo el oleoducto Santa Cruz y Casica-Arica, donde se podía bombear petróleo, se puede actualmente también, desde Caranda hasta Arica, ¿no? Entonces son más de 1.000 kilómetros de ductos que nos llevan petróleo desde la localidad de Caranda, principalmente de acá de Santa Cruz, de la refinería Palmasola actualmente, hacia Arica. De ahí se desarrollaron los gasoductos. El primer gasoducto que se hizo fue convertir el poliducto Camiri-Sucre-Cochabamba para llevar gas de Monteagudo a las ciudades de Sucre, Oruro, Sucre, Potosí y Cochabamba. Posteriormente se hizo el GECOLP, el gasoducto Cochabamba-Oruro-La Paz, para llevar gas a las ciudades de Oruro y La Paz. Eso fue en la década de los 70.
En la segunda mitad de los 80 se desarrolló el primer gran gasoducto boliviano, que fue el gasoducto al altiplano, donde lleva gas desde Río Grande hasta la ciudad de Cochabamba para abastecer a la creciente demanda de las localidades, los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz. Posteriormente se descubrió petróleo crudo en el norte, ¿no? La zona del río Ichilo, en la frontera entre Cochabamba y Santa Cruz, la zona denominada el Boomerang, donde están los campos de Carrasco, Canata, Paloma, Surubí, Víbora, Yapacaní, Sirari, Santa Rosa, en fin, una buena cantidad de campos petroleros pequeños, pero que aportan un volumen significativo, traían petróleo hasta Santa Cruz y de Santa Cruz para bombearlo hacia Cochabamba y Arica. Posteriormente se construyó un oleoducto entre Carrasco y Cochabamba, también un gasoducto entre Carrasco y Cochabamba. En la década de los 70, me olvidé mencionar que hicimos el primer gran contrato de exportación, el primer gran contrato de compraventa de gas natural entre dos países en Latinoamérica, que fue entre Argentina y Bolivia. Y desde 1972 hasta la fecha actual, hay un gasoducto que se llama Yabog y que se encuentra en operación. Es un gasoducto que lleva gas desde el Río Grande hasta la frontera con Argentina en la localidad de Pocitos. En los 90 se hizo el gasoducto de exportación al Brasil, que con sus dos ramales, el principal que lleva hasta Puerto Suárez y el otro que se llama el Gas Occidente de Bolivia, que lleva gas hasta la localidad de San Matías para entregar gas a Cuyabá. Y así se ha ido sistemáticamente desarrollando en la medida que han ido apareciendo las reservas a través de los campos, los pozos y también en función de los mercados, abastecer los mercados, abastecer el mercado nacional y abastecer a la exportación de los grandes mercados que tenemos, como es Brasil y la Argentina. Entonces, en síntesis, este es el desarrollo de la historia petrolera o hidrocarburífera de Bolivia y está representada en esta red que tiene casi 8.500 kilómetros combinados entre oleoductos, poliductos y gasoductos. Acá les muestro los volúmenes transportados. Esta es una información oficial, ¿no? Donde acá en la gráfica derecha inferior están los líquidos transportados, con volúmenes inclusive que van a la exportación, volúmenes que abastecen al mercado interno, donde han tenido un máximo de 73.000 barriles, ¿no? Y que actualmente se encuentra en 45.000 barriles. Hay también los famosos contratos en firme, que es la posibilidad que le permite a cualquier productor de hidrocarburos tener la reserva en los ductos. En la gráfica superior izquierda está los volúmenes transportados y la capacidad del sistema en los gasoductos, ¿no? Es una capacidad combinada donde ha ido creciendo desde 1997 de poco menos de 400 millones de pies cúbicos, esto está en pies cúbicos, hasta llegar a los 2.000 millones de pies cúbicos por día, donde involucra al mercado nacional, el mercado brasilero en rojo y el mercado argentino, ¿no? Entonces aquí está la composición de los tres mercados año a año con sus valores promedio de transporte. Esta lámina es para resaltar el componente del transporte de gas para abastecer la demanda en el mercado interno, donde vemos acá en la composición de la curva año a año el mercado para gas residencial, el mercado para las industrias en verde, el plomo está el famoso GNV, el gas natural vehicular, el amarillo es el mayor mercado, es la generación eléctrica, ¿no? Las termoeléctricas, las turbogeneradoras que producen electricidad. Está también el gas que consumen las refinerías y otros que es el consumo propio en todo el sistema de transporte y también en las plantas de procesamiento de hidrocarburos como la planta de Río Grande, la planta Carlos Villegas, la
inclusive la planta de amoníaco y urea en los últimos años, ¿no? Esta es una lámina más para demostrar con datos actualizados, ¿no? Del el transporte al mercado interno, y aquí quiero resaltar, fíjense, en la parte derecha de la gráfica, donde está el puntero, fíjense cómo de marzo a abril cae abruptamente la demanda y se recupera sistemáticamente debido a la pandemia, ¿no? Entonces, este es un efecto que ha generado la pandemia en todo el mercado petrolero mundial. Aquí se ve que la caída ha sido de 30% y sistemáticamente ha ido recuperando, principalmente por la demanda de mayor energía en la época de invierno en el occidente del país. No podemos dejar de hablar el gran gasoducto que tenemos, el gas transboliviano, el famoso Bolivia-Brasil Pipeline, el GasBol que algunos le llaman, es uno de los gasoductos más grandes del mundo, y aquí tenemos alguna información. Tiene una longitud total de 3.150 kilómetros, que nace en Río Grande y va hasta la localidad de Canoas, en Brasil, atravesando una media docena de estados y abasteciendo de energía principalmente a la parte industrial del Brasil. En el lado brasileño hay 2.593 kilómetros. La empresa que lo administra se llama Transportadora Brasilera del Gas, o TBG. Y en el lado boliviano tenemos 557 kilómetros y se llama la empresa el Gas Transboliviano, y el ducto también, ¿no? El diámetro nominal es de 32 pulgadas y tiene una potencia instalada de 153.000 HPs, ¿no? O sea, las máquinas más grandes de Bolivia, de 19.000 HPs, están en el gasoducto a Brasil, ¿no? Este sistema ha iniciado operaciones el 1 de julio de 1999. O sea, este gasoducto o este sistema en su totalidad tiene apenas 21 años de servicio. Recién acaba de cumplir su mayoría de edad. Aquí quiero mostrarles cómo es el desarrollo de un gran negocio como este. Acá arriba, en la línea continua negra, está la capacidad del sistema, ¿no? La línea en degradé o en gradiente es la capacidad que se va contratando en función del incremento de la demanda del mercado, ¿no? Aquí vemos cómo no es anual, pero de periodo en periodo va aumentando, hasta llegar a un nivel aproximadamente a la capacidad total del sistema. Las curvas en azul y en rojo representan el transporte realmente efectuado, también en un ritmo creciente año a año, perdón, donde se grafican en la curva azul es el contrato GSA con Brasil, el Gas Supply Agreement, principalmente entregado en Puerto Suárez, y la curva en rojo son los volúmenes entregados en Mutum. Esta es una gráfica antigüita, pero la traigo acá para mostrarles cómo es el desarrollo de un negocio de esa envergadura. Acá tenemos una lámina más actualizada, donde en otro esquema se puede apreciar los volúmenes entregados a Brasil y a la Argentina, los dos grandes mercados que tiene Bolivia para la exportación y comercialización al exterior del país del gas natural. En la refinación, ya lo hemos dicho, simplemente cabe resaltar en esta lámina que recientemente, en los últimos años, vale decir, desde el 2016, se ha incrementado la capacidad de refinación en la refinería de Santa Cruz, en la refinería Guillermo Oldelbel, de 18.320 a 24.000 barriles por día. Pero además del incremento de la capacidad de procesamiento en la unidad de crudo, también se ha implementado una nueva de isomerización, ¿no? Donde la gasolina liviana, a través de un proceso de cracking catalítico, se obtiene un producto en cadena cíclica para tener una gasolina de mejor octanaje, ¿no? O sea, no solamente se ha ampliado la capacidad de refinación, también se ha ampliado la capacidad de producción de gasolinas de alto octanaje en Santa Cruz. Por el lado de la refinería de Cochabamba, tenemos una situación parecida, donde en los últimos años ha habido un incremento de actividad de 25.000 a 27.250 y por último a 40.000 barriles por día en lo que respecta a crudo.
pero también se ha implementado una nueva unidad de formación catalítica para producir platformado de alto octanaje y poder mejorar no solamente la cantidad, sino la calidad de las gasolinas bolivianas, principalmente para cumplir con las normas europeas ISO a los cuales estamos adscritos. En esta lámina quiero resaltar la capacidad ampliada versus la producción de los hidrocarburos líquidos. Esta curva ya la hemos visto en láminas anteriores, y la capacidad, la capacidad ocupada o la carga a las refinerías, donde se nota claramente que hay una inminente declinación natural de los campos petrolíferos, y por otro lado, la disminución de la producción de los condensados y la gasolina natural en los campos gasíferos debido a la declinación de los campos de gas natural, donde se ve claramente que es necesario plantear políticas que permitan optimizar la capacidad ociosa de las 3 refinerías del país y mantener en operación los ductos que tienen una capacidad en afinidad con nuestra capacidad de producción de combustibles. Valga la redundancia de la palabra capacidad, pero la industria petrolera se desarrolla de esa forma, peldaño por peldaño en todas las áreas. Esto es para mostrarles que el crudo que hemos mostrado en una lámina, en una gráfica anterior de exportación, viene el procesamiento y la producción del crudo reducido o fondo de torre, ¿no? Ese producto, que una parte no muy significativa es utilizada en la planta de lubricantes en la refinería de Cochabamba, y los excedentes de refinación, que se les llama, son mezclados con la gasolina excedentaria, gasolina blanca y gasolina natural, son mezclados para ser exportados por la terminal de Arica. Entonces, este es el petróleo que venimos exportando en los últimos años. No exportamos petróleo crudo virgen, como le llaman algunos, durante ya varios años, ¿no? En el pasado hemos llegado a exportar alrededor de 30,000 barriles por día, pero eso hace muchísimos años atrás, principalmente en la década de los 70s y los 80s. Hablemos de las gasolinas. Aquí les muestro 2 gráficas. En la parte izquierda superior está la comercialización y en la parte derecha inferior la producción, ¿no? Entonces, fíjense que hay una demanda creciente de gasolinas y una producción que es inferior a la que se puede producir. La demanda ha superado básicamente, creo que el 2014. A ver, si nos fijamos esta curva acá, el 2014, sí, más o menos. Entonces, estamos importando gasolinas desde hace varios años atrás. Y en la actualidad, estos son datos actualizados. Hay un déficit de gasolina al 2020, donde la demanda está en 37,300 barriles aproximadamente, y hay un déficit que debemos importar del exterior, ¿no?, de diferentes puntos, de 15,801 barriles por día. Hay una demanda que crece año a año de gasolinas de 7%, un valor bastante alto, pero sin embargo tenemos que traer aproximadamente el 42% de la gasolina que consumimos o que demandamos en el país tiene que venir de más allá de nuestras fronteras. En la parte del diésel, la situación es un poco más drástica, y lo llamo dramática porque tenemos una dependencia mayor con la importación de combustibles, donde aquí vemos una curva con una demanda que crece más o menos al 6% anual y una oferta de diésel que disminuye con el paso de los años desde el 2015 hasta la fecha, ¿no? Hay una importación creciente del 66%. Esto quiere decir que 2 barriles que se consumen de diésel en Bolivia, 2 de cada 3 tienen que venir de afuera. Entonces, un poco explica las dificultades, me estoy antecediendo a lo que voy a hablar posteriormente, las dificultades que hay para importar el diésel y poder abastecer a las colas que se están dando hoy por hoy. Hay una demanda de 44,641 barriles por día aproximadamente, y un déficit de 29,641 que debe traerse al EM de nuestras fronteras, que representa, como les dije,
el 66% o 2 de cada 3 barriles de diésel que se demandan en el país. Esta gráfica la pongo para corroborar. Buscando información en la web encontré un trabajo de grado, una maestría de la Universidad Católica, donde estaban evaluando cabalmente la sostenibilidad de la importación de los combustibles, ¿no? Entonces aquí nos muestra claramente una gráfica bastante parecida con esta, ¿no? Que tiene una forma similar. Son dos trabajos diferentes, donde hay una demanda que crece año a año a un ritmo del 6%, y una oferta que disminuye, ¿no? Y una importación que también crece, ¿no? Esta importación está un poco, aquí le he llamado opuestas, ¿no? Está en contradicción con la curva de los ingresos por la importación del gas, la exportación del gas natural. La curva azul representa desde el año 2000 la exportación del gas natural, los ingresos en millones de dólares, donde hemos llegado el 2013 a un valor máximo de más o menos 6.200 millones de dólares, y una importación o una, si vale el término, una exportación de dólares al exterior cada vez creciente, y con la demanda creciente y el mercado externo creciente, estas curvas en algún momento se encontrarán, lo cual será bastante negativo para la economía nacional. Voy a hablar específicamente del tema central, que es el transporte de los combustibles. Entonces, como ustedes saben, en Bolivia tenemos una red de poliductos y oleoductos, pero ninguno dedicado específicamente para importar combustibles. Todos los poliductos que tenemos son para el abastecimiento del mercado interno. Los oleoductos que tenemos, uno a la Argentina y otro a Arica, son para exportar o productos terminados y combustibles líquidos. El resto son gasoductos a Brasil y a la Argentina, y los gasoductos internos. En consecuencia, todo el volumen de los combustibles importados viene en cisternas, en ferrocarril, en tecuces, y que son almacenados en tanques que logística tiene en diferentes puntos del país. Pongo este mapa solo para recordar que tenemos 4 puntos de ingreso de los combustibles. Al este está Puerto Suárez, en la Chiquitanía boliviana. Al este está Yacuiba, Pocitos, ¿no? Y al occidente o al oeste están los puntos que vendrían de Arica principalmente, también de Iquique e Hilo. Entonces, son los 4 o 5 puntos de ingreso que tienen que transitar en camiones cisterna a través de las carreteras. Aquí está la ruta en celeste, ¿no? Que nos lleva desde Puerto Suárez hasta Arica y abasteciendo las ciudades principales de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, que son las ciudades del eje que mayor demanda tiene, ¿no? Entonces, estos volúmenes han ido evoluyendo en el tiempo, ¿no? Y de una importación bastante pequeña que teníamos el año 2003 o al inicio de este siglo de 115 millones de dólares, en la actualidad ese valor de dólares que tenemos que erogar para importar está en 629 millones de dólares, ¿no? Entonces, la brecha entre oferta y demanda de estos derivados se cierra mediante la importación de volúmenes crecientes, lo cual repercute sobre la balanza comercial en cuanto a divisas y el déficit fiscal para la erogación por las subvenciones. Más adelante vamos a hablar qué significa esto puntualmente, ¿no? Lo que vale es resaltar de esta lámina que en estos 18, 19 años, la erogación de dólares para la importación de combustibles ha aumentado 14 veces. O sea, vale decir casi un 0,75 por año, por así decirlo, ¿no? Esta curva, que la publica periódicamente y recientemente ha publicado el Instituto Boliviano de Comercio Exterior,
muestra un comportamiento parecido al anterior, donde nos muestra desde el año 2000 el ritmo creciente de las importaciones de combustibles, donde ha llegado el 2019 a una cantidad de 1.555 millones y un volumen de más o menos 2 millones de toneladas, ¿no? Entre el 2006 y el 2019, la importación de diésel oil y gasolina sumó más de 11.000 millones de dólares. O sea, hemos exportado 11.000 millones de dólares para poder importar combustibles. Para que tengan una idea de la magnitud de inversión de 11.000 millones de dólares, recientemente China acaba de inaugurar el aeropuerto más moderno y más grande de su país, que cabalmente ha costado 11.000 millones de dólares. Solo para comparar. Aquí abajo tenemos los orígenes del producto importado en cuanto a diésel principalmente. Aquí tenemos en la parte inferior izquierda Argentina, Perú, Singapur, Suiza, Chile, ¿no? Entonces, y alguien se pregunta, ¿acaso Chile produce petróleo y combustibles para exportar? Diría rápidamente que no, pero Chile tiene traders que compran petróleo o combustibles en ultramar y lo comercializan. Es por eso que viene el origen de Chile, ¿no? Y aquí estos valores que han sido publicados en un artículo de prensa el pasado mes de junio del Ministerio de Hidrocarburos, nos dice que la importación de gasolina especial y lubricantes es de 563 millones, que significa un 36% de este valor total de 1.555, y el diésel oil 992 millones, que es un 64%. Entonces, estas dos informaciones que tienen diferentes fuentes coinciden netamente con los mismos valores. Esto es nuevamente para resaltar el origen del importado, ¿no? Además de Chile y Perú, tenemos a Suiza, que tampoco produce petróleo, tenemos a Paraguay, que tampoco produce petróleo, y bueno, Singapur no sé si produce petróleo. Vean, le compramos al que se pueda comprar, por así decirlo, ¿no? Y aquí vale resaltar que el 21% de la importación del diésel viene por ferrocarril y el 79% por el sistema rodoviario a través de camiones cisterna. Bien, hemos hablado de que el precio es el regulador de todo este negocio, de todo este mercado, y quiero hablar un poquito de cuánto cuesta realmente el diésel en Bolivia, el valor real. Este es un ejercicio que hizo mi amigo Mauricio Medinaceli, un excelente analista energético, el año 2015. Y don Mauricio Medinaceli el año 2015 nos dijo que el precio internacional del diésel oil estaba en 5.75 bolivianos por litro. Había un costo de fletes, mermas, seguros y otros de 0.35 y tenía un valor CIF, o sea, puesto en puerto, de 6.10 bolivianos por litro. Había que añadirle un impuesto por importación de 1.11 bolivianos por litro. El transporte terrestre que cuesta, o que según el análisis de Mauricio, 1.75 bolivianos por litro, y lo pongo en recuadro este valor para que lo tengan en mente para un poquito más adelante, donde hay un costo de importación bruto de 8.96 bolivianos por litro, llegando a los surtidores después del margen de los puntos de expendio de las estaciones de servicio y el impuesto a las transacciones de 9.40 bolivianos por litro. Entonces, el valor real, el valor de mercado del diésel es 9.40 bolivianos por litro. Vamos a hacer un ejercicio con el artículo que les mencioné que publicó el Ministerio de Hidrocarburos en junio de este año, donde todos sabemos que el precio de venta y la gasolina se parecen bastante. El diésel cuesta 3.72 bolivianos por litro en cualquier surtidor del país. Para cualquier vehículo boliviano, vale la pena resaltar. Los vehículos con placa extranjera pagan un precio diferenciado. Entonces, hace muchísimos años atrás, que viene costando 3.72. En junio de este año, el valor real de mercado, o sea, el valor
real del diésel era de 8.88. O sea, es 2.4 veces más que el que se cobra o con el que compramos en el surtidor. O sea, hay un 140% del valor que compramos que alguien tiene que cubrir. Y eso se llama la subvención. Son 5.16 bolivianos por litro que debe erogar el gobierno para poder cubrir la diferencia entre este valor y este. Y el gobierno no pone esta plata de las arcas del Estado. Esta plata sale de todos los bolivianos, por supuesto. De acuerdo al artículo mencionado, el precio internacional del diésel hoy, por así decirlo, un precio promedio ponderado, está en 5.38 bolivianos por litro. Es el 60% del valor real de mercado. Hay un costo de logística, le he llamado logística a una combinación de trámites aduaneros, impuestos, almacenaje, carga, descarga, etcétera, etcétera, hasta llegar a la boquilla, a la manguera del surtidor, por así decirlo, de 3.50. O sea, 40% del valor que cuesta realmente un litro de diésel lo cubrimos para la logística. Hemos hecho un cálculo promedio de los puertos de ingreso que les he mencionado, por Puerto Suárez, Pocitos, Arica, Iquique, Hilo, una distancia promedio de puertos de ingreso a los 3 mercados del eje central, por así decirlo, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Hay una distancia promedio de 580 kilómetros y este valor lo vamos a utilizar para unas estimaciones que vamos a hacer más adelante. Hay un valor también para tener una idea del costo unitario del transporte que se paga en cualquier proyecto que uno va a hacer estimación. Se paga o se cobra o se paga 10 centavos de dólar la tonelada kilómetro. Repito, 10 centavos de dólar por cada kilómetro que se corra una tonelada. Entonces, si queremos llevar 500 kilómetros o 1000 kilómetros, 25 toneladas, nada más tenemos que multiplicar 0,1 por 500 y por 1000. Cuando se trata de cargas especiales como los combustibles, donde el vehículo de carga debe retornar vacío al punto de carga, se multiplica por 2. Entonces, vale decir, los cisternas podrían cobrar 20 centavos de dólar por litro. Haciendo un cálculo sobre este valor de 10 centavos de dólar tonelada kilómetro, nos da una tarifa de transporte de 18,44 dólares por barril a cualquier punto que signifique la distancia promedio, lo cual nos dice que es 0,81 bolivianos por litro. Esto ya es diferente al valor que resaltamos, y voy a volver a la lámina porque vale la pena mirarlo, de 1.75 que nos dijo don Mauricio Medinaceli. Entonces, un valor, por así decirlo, estandarizado que se debería pagar por el transporte de combustibles debería de ser de 0,81 bolivianos por litro. Hemos hablado de la subvención y aquí les quiero mostrar, también es una información generada por la ANH, donde se ve año a año desde el 2006 hasta el 2019 las cantidades de fuga de divisas que han ido a subvencionar la demanda de diésel. Son 7.000 millones de dólares en los anteriores 14 años, ¿no? Entonces, y estos son dineros que han sido cubiertos con dineros de las arcas del Estado para cubrir la subvención. Quiero recalcar que la subvención no es nada más que la diferencia entre el valor de venta, o sea, el valor que pagamos en la boca del surtidor, y el valor real de mercado, o sea, cuánto realmente cuesta ese producto que yo estoy cargando y que yo estoy pagando 3.72. La diferencia es la subvención, y esta es la plata, 7.000 millones de dólares en 14 años. Como no tenemos ductos de importación para traer los combustibles mediante ductos a un esquema mucho más barato, mucho más seguro, mucho más ecológico, mucho más eficiente, lo que hacemos es traerlos
a través de cisternas y vagones cisterna del ferrocarril. Voy a hacer un ejercicio acá de el volumen de combustibles importado del 2019, que son 2 millones de toneladas el 2019. De acuerdo a una gravedad específica promedio entre diésel y gasolinas de 0,7585, el volumen combinado de importado ha sido de 2.637.011 metros cúbicos el año 2019. El volumen diario importado es de 7.225 metros cúbicos por día, vale decir 7.225.000 litros por día. Para transportar este volumen entre los puntos de abastecimiento que están en el exterior del país y los mercados que están en las grandes ciudades de Bolivia, se requieren diariamente 289 camiones cisterna, con un volumen promedio de 25 metros cúbicos por cada uno, porque hay cisternas de 10, de 15, de 20, de 30. El ciclo operativo entre cargar, viajar a destino, descargar y retornar a origen son 4 días, de cualquier punto. Vamos a suponer Arica. Un viaje entre Arica y La Paz, por ejemplo. Un día para cargar, un día para viajar, un día para descargar en La Paz y otro día para retornar a Arica. Entonces, el ciclo operativo de estas cisternas son de 4 días. Lo que vale decir que para abastecer el mercado diariamente con este volumen de 7.225 metros cúbicos por día, necesitamos una cantidad de cisternas en movimiento de 1.156 unidades. Vamos a aplicar un margen de error y aquí sacamos la cantidad de cisternas que necesitamos de 1.272 unidades, que si las enfilamos una tras de otra, llegaríamos de aquí hasta el Torno. Es una cantidad monstruosa de vehículos recorriendo por las carreteras, significando un peligro, porque un cisterna está llevando un elemento explosivo, un elemento inflamable, ¿no? Y que cualquier accidente puede terminar en catástrofe. Entonces, es inseguro, es antieconómico, cuesta más caro, ¿no? Y no es eficiente porque ante cualquier eventualidad que se pueda dar en las carreteras, el cisterna se queda parado. No puedo dejar de mencionar los biocombustibles en Bolivia, ¿no? Hay un programa que ha arrancado ya hace un par de años atrás, a fines del 2018, que se llama bioetanol, ¿no? Si nosotros hacemos un ejercicio del bioetanol de reemplazar hasta una mezcla de 20%, que es una mezcla comprobada en diferentes países en el exterior, que se puede hacer, que no hay consecuencias en el rendimiento y potencia de los motores, hasta un 20%, comparado con los volúmenes de hoy, necesitamos 1.200.000 litros por día, ¿no? El biodiesel, que se lo viene mencionando desde hace tiempo atrás y que no termina de concretarse la parte legislativa y contractual para arrancar, fuéramos a combinar una mezcla de B20 o el D20 que le llaman en algunos países, desde un 20% de biodiesel con 80% de diésel mineral o de origen fósil, podríamos copar un mercado de 1.400.000 litros por día de diésel, de biodiesel. Si consiguiéramos estos dos objetivos, tendríamos un ahorro de divisas de 300 millones de dólares por año. ¿De dónde saco este número? Acuérdense que la curva combinada publicada por el Instituto Boliviano de Comercio al Exterior ha sido de 1.555 millones de dólares el año 2019. El 20%, si logramos abastecer con biodiesel y bioetanol, el 20% de ese dinero se va a quedar en Bolivia, 300 millones de dólares al año. Bueno, hasta aquí solo hemos puesto, por así decirlo, las consecuencias y lo que tenemos, ¿no? Y aquí, a medida de sugerencia, ¿cuáles son las opciones que tenemos? En base a las rutas del diésel oil, quiero aquí ver las posibilidades que tenemos de mejorar esta situación. Lógicamente, para poder
resolver el problema tendríamos que autoabastecernos en diésel y gasolina. Pero eso en el corto, mediano y largo plazo lo veo imposible. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Una parte del diésel está llegando a través de la hidrovía del río Paraguay, ¿no? Donde desde el puerto de Rosario recorren en barcazas a través de 2.350 kilómetros hasta Puerto Suárez, Puerto Quijarro, descargando en tanques para poder después transferir a cisternas, a camiones cisterna y traer hasta Santa Cruz, ¿no? Entonces, la distancia que hay de aquí hasta Puerto Suárez son de 650 kilómetros, ¿no? Y es la distancia que se corren por una excelente carretera los cisternas. Del sur, que tenemos en Pocitos una interconexión con los oleoductos y gasoductos argentinos, y hay un oleoducto que lleva desde la refinería de Campo Durán hasta la localidad de San Lorenzo, ¿no? Donde hay un ducto de 12 pulgadas de diámetro y 1.500 kilómetros de longitud que llevaba combustibles en el pasado hasta la localidad de San Lorenzo para abastecer al sur de Argentina. Este sistema puede ser revertido, ¿no? Haciendo convenios con empresas argentinas, porque estos ductos son de diferentes empresas argentinas, por lo tanto tendría que hacerse un contrato en firme para poder traer petróleo o combustibles desde San Lorenzo por ductos hasta la frontera y de allá traer a través del sistema de transporte. Acá en el sistema nacional tenemos desde Pocitos hasta Santa Cruz una capacidad de transporte actual de hoy de 60.000 barriles por día. Por lo tanto, podemos traer un volumen para abastecer a las 2 refinerías de petróleo o abastecer el mercado de combustibles en función de qué es lo que se decida. Mucha gente habla sobre las posibilidades de Arica y Iquique, principalmente porque existe un ducto, el oleoducto Santa Cruz y Cacique Arica, el OSA 2 que le llama YPF Transporte, que exporta petróleo hacia Arica, y mucha gente dice, ¿y por qué no se puede revertir ese ducto? Lamentamos informar que esto no es posible, porque este ducto data de 1957, ¿no? Y además de eso, ya tuvo unos intentos de importación a bajos caudales desde Arica, donde el ducto ha sido sometido a ciclos de contracción y expansión, y seguramente el ducto es bastante estresado y no sería posible transportar a las presiones que se requiere. Además de eso, hay una columna hidrostática entre el puerto de Arica y la cumbre de Lagos, que son aproximadamente 5.000 metros, donde hay 500 kilos de columna de agua que se debe vencer a través de unas 4 o 5 estaciones de bombeo, ¿no? Entonces, no es posible traer por el OSA 2, pero sí sería posible trayendo un ducto de 150 kilómetros hasta la frontera, ¿no? Porque el OSA 2 desde la frontera o hasta la frontera en el sentido convencional de flujos se encuentra en buenas condiciones. Si quisiéramos traer de Hilo, tendríamos que construir un ducto desde Hilo hasta La Paz, un ducto de 510 kilómetros, ¿no? Acá 150 kilómetros, acá no tenemos que hacer ningún ducto, pero sí tenemos que hacer contratos, y aquí tenemos que hacer un ducto de 650 kilómetros. Aquí resaltado en rojo, si nosotros decidiéramos construir un ducto de 12 pulgadas por 580 kilómetros, que es la distancia promedio para la importación de combustibles, tendríamos un costo aproximado, esta es una suma a mano alzada, por así decirlo, de 518 millones de dólares. Si lo comparamos con la tarifa de transporte externas que actualmente se está pagando, de 40 dólares por barril, este ducto se pagaría en 2 años. En 2 años. Y si utilizamos la tarifa de transporte optimizada, se pagaría en unos 5 años. O sea, hay cómo poder financiarlo este ducto, dejando de pagar un sistema de transporte ineficiente por un sistema de transporte eficiente, seguro y ecológico. Bien, a manera de corolario
nunca puedo pronunciar esta palabra, corolario o conclusiones, he listado acá algunas cosas que son sugerencias que hemos hecho, no es solamente de mi autoría esto, hemos hecho entre varios colegas cuando hemos participado de un conversatorio sobre combustibles, ¿no? Y en primer lugar, yo creo que el gobierno tiene que pensar bien cuál es la utilidad del impuesto a la importación de combustibles, porque es un dinero que sale de un bolsillo y tiene que ser erogado en el otro. ¿Por qué? Porque este impuesto está dentro del valor de la subvención. No tiene utilidad práctica este impuesto. Yo lo quitaría mañana mismo. Como segundo punto, debemos ampliar la capacidad de almacenaje en logística. Si hablamos de logística, voy a hablar solamente de 3 centros de almacenaje logístico importantes que son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Tenemos logística en diferentes puntos, pero los del eje troncal son los estratégicos. Tenemos un promedio de 25,000 metros cúbicos, 25,000 metros cúbicos que podríamos almacenar de diésel y gasolinas, pero ese almacenaje en 3 días se agotaría, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de almacenaje en logística es ineficiente, no es adecuado, no es estratégico. Por lo tanto, se debe hacer la ampliación de la capacidad de almacenaje en logística porque nuestra dependencia de los combustibles importados no va a terminar mañana ni el año que viene. Esto lo vamos a tener por mucho tiempo. Por lo tanto, es necesario ampliar la capacidad de almacenaje en logística para no tener los problemas que estamos atravesando hoy con el abastecimiento de diésel oil, donde, según el informe del Ministerio de Hidrocarburos, la época de estiaje en el canal de la hidrovía del río Paraguay no permite que las barcazas puedan fluir como en los tiempos, por lo tanto, a eso se debe la falla en la logística de abastecimiento de diésel. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a tener como falla principal ese problema que acabo de mencionar, tendremos que dimensionar una capacidad de almacenaje que nos permita pasar con nuestras actividades cotidianas, principalmente industriales y de desarrollo, de producción, abasteciendo el diésel a los mercados. El punto 3, tengo la desregulación de los precios subsidiados de los combustibles. Les hago recuerdo de las 2 curvas encontradas, la de la importación y la exportación. El rato que estas curvas se crucen, nuestro país ya no tiene cómo pagar la importación de combustibles. Por lo tanto, debemos desregular el precio no solamente por el alto costo que tiene el subsidio y la importación, sino porque necesitamos tener conciencia de que el combustible fósil es un combustible caro, inaccesible en ciertos aspectos, por lo tanto, no podemos darnos el gusto de tener un gasto dispendioso de energía que deriva de estos combustibles. Como punto 4 tengo incrementar la producción de crudo y maximizar la operación de las refinerías. Hay un proyecto que se está hablando mucho, que es la recuperación de los campos, la recuperación mejorada de los campos duros. Por lo tanto, este es un proyecto que debería acelerarse para mejorar la producción de hidrocarburos líquidos y poder maximizar la operación de las refinerías que han sido recientemente ampliadas. Quinto, implementar los planes de comercialización de biocombustibles hasta llegar al objetivo del 20%. Según alguna información que proporcionó el señor Roda, en una revista que le hizo Amalia Pando, no se está cumpliendo ni el 50%, creo que llega al 35% de los volúmenes comprometidos, ¿no? El sistema de mezcla de abastecimiento a surtidores y de venta del bioetanol le falta todavía mucho para ser mejorado, para ser optimizado. El punto número 6, ejecución de un estudio de factibilidad sobre la conveniencia de importar combustibles o crudo. Debemos saber con meridiana claridad qué es lo mejor para Bolivia. Importar combustibles, seguir importando combustibles o importar crudo, petróleo crudo.
por alguna de las rutas que les he mencionado. El séptimo, si vamos a determinar que debemos importar crudo o combustible, o crudo y combustible, entonces debe hacer un estudio de ingeniería conceptual para construir posteriormente un poliducto de cualquiera de los 4 o 5 puntos que tenemos de suministro. Como octavo, tenemos que hacer la reingeniería de la minería del altiplano. Perdón. El año 2015, la Gerencia General de YPFB hizo un estudio sobre la implementación de una refinería en el altiplano, específicamente en la localidad de Patacamaya, e importar crudo desde Arica, ¿no? Entonces, hay un estudio a nivel conceptual. Este estudio debe ser revitalizado, se debe hacer un análisis y ver si vamos a importar crudo, tenemos que ver también qué tipo de crudo nos va a llegar, porque las refinerías que tenemos, valga la pena aclarar esto, están diseñadas y construidas para procesar crudo liviano, crudo de 56 grados API. Y el petróleo que anda navegando por todos los mares está en un promedio de 30 grados API. Entonces sería imposible procesar el crudo que tenemos en el mercado internacional en las refinerías que tenemos. Como noveno, tenemos compras offshore, o sea, quiero decir afuera, no de los traders de último momento, por licitación internacional abierta con compras de mediano y largo plazo. En el punto 10 tengo la contratación de transporte fluvial y rodoviario por licitación internacional abierta. Hemos visto claramente que hay un sobreprecio en el transporte de combustibles importados. Entonces, esto se debe regular a través de una licitación internacional abierta. Y por último, se debe acelerar la política exploratoria de nuestro país. Y para eso, bueno, hay muchos cambios que se deben hacer, inclusive se habla de cambio de ley, pero necesitamos explorar y descubrir más campos en el menor plazo posible. Cualquier proyecto petrolero, desde que inicia la exploración hasta que se cristaliza la venta en el surtidor, demora de 7 a 10 años. Por lo tanto, por así decirlo, estamos 7 a 10 años tarde en el tema exploratorio. Con esto quiero concluir mostrando estas magníficas máquinas donde se transporta petróleo. El barco que está en la parte inferior derecha es el mismo que está en la parte superior izquierda, solo que aquí está cargado, ¿no? Estas máquinas, tremendas máquinas que no son otra cosa que tanques navegables, por así decirlo, hacen el comercio de 100 millones de barriles por día de petróleo, que hoy está un poco disminuida, pero va a recuperarse. El mercado va a recuperarse y creo que no va a fluctuar mucho, se va a mantener porque también tenemos las energías alternativas. Con esto quiero agradecerles y estoy abierto a cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por su presentación. La verdad, quedé sorprendido y bastante a gusto. ¿Por qué? Porque mientras fue explicando las cosas, yo me fui escribiendo un montón de preguntas, pero usted las fue contestando. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle, dado su amplio conocimiento de historia y nos cautivó mucho con esto, también, porque un país que no conoce su historia no puede planificar, y usted ha propuesto varias ideas bastante interesantes, ¿no? Bastante creativas también. Entonces, ¿existe algún texto de historia que nos diga, por ejemplo, la historia de Sábalo, la historia de Víbora, la historia de la refinería de Sucre y ese tipo de cosas? Esa sería la primera pregunta. Bueno, como lo mencioné, un proyecto petrolero comienza con la exploración, ¿no? Y posteriormente, cuando los estudios exploratorios han determinado que se debe perforar un pozo exploratorio, y si ese pozo se convierte en descubridor, ya vienen los planes de producción. En forma simultánea se debe desarrollar el medio de transporte, que normalmente es a través de oleoductos, ¿no? Y eso es lo que se hizo en la década de los 90, cuando se descubrió el Boomerang, en la zona del Boomerang, los campos petroleros,
que hay varios ahí. Son campos pequeños, pero que en su totalidad han dado un buen aporte a la necesidad energética del país. Hemos ido, y digo hemos ido porque yo he sido parte de la unidad de implementación de los oleoductos de acopio y transporte del petróleo de Víbora, Yapacaní, Sirari, Beto Suárez, etc. ¿no? Entonces, hemos hecho el oleoducto Norte Santa Cruz 1, que era un oleoducto bastante pequeño. Posteriormente, cuando se fueron sumando los campos del otro lado del río Ichilo, en Cochabamba, que es Canata, Bulo Bulo, Casasco, Paloma, Víbora, hemos tenido que ampliar y hacer otro ducto que le hemos llamado el oleoducto Norte Santa Cruz 2, ¿no? De esa forma ha sido implementado todos los ductos históricamente en estos poco más de 100 años que tenemos de petróleo en Bolivia. Ok, ingeniero. Mira, aquí Walter David Mendoza nos pregunta, ¿no? ¿Será cierto que el problema actual con el diésel es una cuestión de transporte? A ver, no podemos hablar en detalle de esto porque no conocemos información. Lo que yo puedo hablar es lo que se ve en la prensa, ¿no? Y el Ministerio de Hidrocarburos, que es el ente oficial para dar la noticia que se supone que es verdadera sobre la escasez de diésel, le ha atribuido a la escasa navegabilidad en la hidrovía Paraguay-Paraná. La dificultad de las barcazas para llegar hasta Puerto Suárez hacen que la cantidad de diésel importado haya disminuido. Pero definitivamente, si este es el problema, el ministerio tiene la obligación a través de YPFB de planificar estas situaciones para que no ocurran, ¿no? La energía, lo he dicho al principio de la charla, es como el pan que comemos todos los días. La necesitamos todos los días. Por lo tanto, el ministerio tiene la obligación de tomar las medidas adecuadas y planificar para que esto no ocurra. Y para eso se deben tomar una serie de medidas que algunas las he mencionado. Perfecto, ingeniero. A veces también se especula que ahorita estamos cortos de divisas como para traer, ¿no? Pero su respuesta es bastante concreta. Otra pregunta aquí de Luis Carlos Sandoval. Dice, ¿por qué hay una tendencia en subir los volúmenes transportados en los gasoductos, o sea, gas, ¿no? Y una caída en los volúmenes transportados de líquidos en los últimos años? ¿A qué se debe tanto la caída de uno y la subida del otro? No, creo que la persona que hizo la pregunta no se ha percatado que los dos gráficos se parecen mucho, ¿no? Hay dos. Cuando uno va a desarrollar un proyecto petrolero, cuando uno va a desarrollar una reserva, un yacimiento que es descubierto se convierte en reserva únicamente después de haber puesto en marcha un proyecto que lleve a la comercialización del hidrocarburo contenido en ese yacimiento. Entonces, se desarrolla todas las facilidades de producción, se desarrolla el transporte hasta llegar al punto de entrega, ¿no? Entonces, como mostré en esa curva del desempeño del GTB al inicio, que es en degradé, en gradiente, lo mismo sucede en cualquier ducto. Va tomando cuerpo el volumen a transportarse hasta llegar a su capacidad máxima. Ahora, un contrato puede llegar a su fin, como el GSA con Brasil, de 20 años. El primero de julio del año 2019 ha cumplido su plazo el GSA. Ya estamos en otros contratos. Y estos otros contratos son menores al GSA. Tiene volúmenes menores. Por otro lado, los campos como San Alberto, San Antonio, los grandes campos que han aportado hartísimo, y cuando digo hartísimo estoy hablando hartísimos recursos al país, han entrado en declinación. Entonces, esos campos ya no están aportando con los, no tengo el número, pero 14, 15 millones de metros cúbicos por día. San Alberto está por debajo de 5, creo. Entonces, declinan los campos, los mercados se cierran o cumplen su ciclo, por lo tanto, la capacidad debe disminuir. Ahora, definitivamente, al ser Bolivia un país gasífero con producción de gas asociada a los líquidos, las curvas tienen que parecerse.
y los podemos revisar, pero no es necesario. Las curvas se parecen. Cae la demanda de gas y cae el transporte de hidrocarburos líquidos. Con respecto al mismo tema, ingeniero, en febrero o marzo, el gobierno anunciaba lo que era Cipotindi X1, ¿no? Ya, no sé si usted tiene algunos datos de eso que den el anuncio, porque la verdad no escuchamos más, ¿no? Que ese descubrimiento en Chuquisaca, ¿no? Mire, lo dije y lo sostengo. En los últimos 3 años, desde la cuantificación de reservas de 10.7 en diciembre del 2017, y que ahora ya tenemos 8,5 o menos, no hemos tenido ningún otro campo significativo. No hay. Y si hay, bueno, lo tienen escondido, pero no se conoce, ¿no? Y nosotros accedemos a mucha literatura especializada, no solamente a la prensa y la media convencional, sino a literatura especializada, y ahí efectivamente estas noticias serían una bomba, por así decirlo. No tenemos. Cipotindi es un proyecto nada más, sigue en condición de proyecto. Perfecto, ingeniero. Hay algunas preguntas que nos han hecho y que ya han sido contestadas por su persona, pero bueno, sería bueno también repetirlas un poco, ¿no? Luis Carlos Sandoval, por ejemplo, nos pregunta ¿de qué países importamos gasolina? Mostré una lámina que nos muestra la curva del IBC y hay de diferentes lugares, de Chile, de Argentina, inclusive Uruguay, que no produce una gota de petróleo, nos vende gasolina, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos la gasolina la saquen de sus refinerías, sino son traders que están parqueados, estacionados en Uruguay, en Chile, y que ellos hacen la captura en los mercados offshore de cargamentos de gasolina y los pueden comercializar al mejor postor, ¿no? Entonces, es una compra de corto plazo, mal planificada, porque si compramos de corto plazo nos va a costar más, ¿no? Por lo tanto, también sugiero que se haga una compra planificada con compras a futuro. Hay una metodología de comercialización de hidrocarburos de compras a futuro, donde uno hace un contrato para 6 meses, 12 meses, 18 meses, y ahí sí ya el precio es mucho más razonable, ¿no? Excelente. Precisamente la semana pasada conversaba con otro ingeniero sobre los mercados offshore chilenos, ¿no? Que hicieron plantas de regasificación, tienen 3 plantas los chilenos y de todos lados compran el gas, ¿no? Y él sostenía lo siguiente, el gas tiene vida propia, el gas ya dejó de ser un commodity también, como tal, ¿no? Entonces, bueno, no sé si usted comparte esa visión, pero me gustaría que usted nos diga cómo podríamos participar de mercados offshore nosotros como Bolivia, que actualmente no lo hacemos. Muy buena pregunta, muy buena. Hay una forma de hacerlo, ¿no? Y creo que está en los planes de sueño de algunos técnicos que le dedicamos a esto. Tenemos el GTB y tenemos el TBG, ¿no? El gas transboliviano que lleva el gas hasta 32, y déjenme decirles, 32,8 es el volumen nominal de capacidad, pero hay un dato de que un día se transportó 35 millones, lo digo nada más como particularidad. El GTB puede transportar 32,8 millones todos los días de gas natural. Le entrega en la frontera a Transportadora Brasilera de Gas, a TBG. Transportadora Brasilera de Gas lo lleva hasta Santos, hasta Río, hasta cualquier puerto, ¿no? Y ellos implementan una planta de liquefacción y se puede vender actualmente desde un puerto brasilero en Santos o en Río de Janeiro, se puede vender gas natural licuado al offshore, ¿no? Ese sería nuestro proyecto más de corto plazo, por así decirlo, y de baja inversión porque el ducto ya está hecho y está operando. Hemos tenido a principios de este siglo, en la primera década de este siglo, el proyecto Pacific LNG, del cual fui parte en cierta forma, donde se tenía que llevar gas desde Incahuasi hasta un puerto que fue ubicado en Patillos, en un puerto chileno, y ahí se vino la guerra del gas, etc. Ese, por ejemplo, era un proyecto, estoy hablando de 2002, 2003,
Ese era un proyecto de 7,000 millones de dólares en esa época, que seguramente para implementar hoy un proyecto de esa naturaleza necesitaremos, por así decir, un número, 10,000 millones de dólares, ¿no? Es un proyecto bastante caro, pero utilizando el GTB y el TBG, llevando el gas hasta el puerto en el Atlántico, en la costa brasilera, implementando una planta de licuefacción, podemos acceder al mercado offshore de LNG. Por otro lado, solo como comentario, no lo dije, pero es bueno también mencionarlo, en Bolivia ya tenemos desde hace como 5 años el gas natural licuado en forma modular. Tenemos una planta en Río Grande que licúa el gas natural que produce la planta de Río Grande, y esta planta es transportada a 29 más 5, 34 localidades. El proyecto inicial era con 28, 29 localidades, donde hay plantas de regasificación y de reinyección a redes de distribución, ¿no? Es un proyecto que no está funcionando como debería estar funcionando. No conozco las razones, pero ya tenemos un proyecto de gasoductos virtuales basado en gas natural licuado. Y esto también nos permitirá acceder. En Europa ya están movilizando su fuerza de transporte pesado con camiones movidos a LNG, a gas natural licuado. Por lo tanto, el día que traigamos camiones a LNG a Bolivia, ya tenemos el gas natural licuado. Qué interesante. Una última pregunta de acá de Facebook que hemos recogido, más o menos de Ana Karen Vargas, quizás ya la he contestado un poco, ¿no? Porque hemos hablado de estos mercados. Dice, el déficit de combustible se está dando por falta de contratos con empresas internacionales. Voy a asumir, bueno, esta pregunta puede tener dos connotaciones. A ver, ¿estamos hablando de empresas petroleras o estamos hablando de empresas que nos proveen combustibles? Cualquiera de las dos, ¿no? Efectivamente, en el lado de las petroleras no tenemos las condiciones para poder atraer inversiones y puedan buscar petróleo en nuestro país. Para eso se tendrán que hacer muchos cambios. Pero yendo al lado de las suministradoras de combustible, efectivamente, si hicieran contratos de mediano y largo plazo que sean firmes, los incumplimientos a los contratos firmes son graves, graves. En el GTB, que es uno de los más graves, el incumplimiento de los contratos firmes de Bolivia al contrato GSA significa el pago en efectivo del valor real del mercado de ese gas que no hemos entregado, más una penalización. O sea, y es una cantidad grande de dinero que tendríamos que pagar si nosotros incumplimos como suministradores de gas a Brasil. De la misma forma, si nosotros tuviéramos un contrato que nos traiga diésel de afuera con contrato firme, con las condiciones establecidas, seguro tendrían la seriedad de no fallarnos, segurísimo. Entonces yo diría que sí hay una falla de suministro de las empresas importadoras de petróleo, de combustibles, perdón. Ya, ingeniero, mire, la verdad que ya estamos más de hora y media acá y hemos empezado, y ahorita tenemos más gente en línea que la que teníamos al principio, ¿no? Así que quisiéramos seguir conversando con usted, no sé si está disponible. No, sí, sigamos. Solo quiero que me diga cuánto fue el récord de audiencia que tuvimos. Yo contabilicé 90, pero es Vilma la que está pendiente. Ok. Eso. Sigamos, no, está interesante esto. Buenísimo. Mire, ingeniero, aquí Sebastián. ¿Puedo hacer una preguntita, por favor? Claro que sí. Germán, claro. Una pregunta, un comentario, más que yo quisiera un comentario por parte del ingeniero Rodríguez sobre cuán necesario es cambiar la ley de hidrocarburos. Hace un momentito, la pregunta anterior fue asociada a las empresas operadoras y a las empresas suministradoras. Cuando hablo de empresas operadoras, obviamente estoy hablando de la ley de hidrocarburos. Esta ley, la 3058, la que actualmente está vigente,
tiene en inglés le llaman el government take, ¿no? La participación del gobierno, del 50% donde está el IDH, las regalías departamentales, la participación del TGN y las regalías nacionales, ¿no? Y del otro lado están los impuestos, los costos recuperables y las utilidades. Si hacemos una repartija, por así decirlo, del negocio petrolero, vamos a llegar a la conclusión de que cualquier empresa va a recibir 20% y el Estado se queda con 80%. Algunos dicen que es 18-82, ¿no? Pero vamos a redondear 20-80. Es un government take no atractivo para ninguna empresa. Ninguna empresa petrolera va a venir en esas condiciones. Y aún fuera 50-50, todavía no tendríamos. Entonces, debemos rediseñar. No estoy diciendo que bajemos per se el government take. Debemos rediseñar la ley en diferentes aspectos, pero el principal es ese, hacer una ley que nos permita atraer inversiones y que nos permita hacer exploración principalmente en la zona no tradicional de Bolivia, que es la zona que más capitales necesita. Ok, gracias. Sí. Claro, complementando un poco también sería cambiar un poco la ley de medio ambiente, ¿no? Porque tenemos áreas protegidas que son claramente explotables, ¿no? Y aquí hay bastante polémica, ¿no? También estamos atados a un referéndum del gas del 2004, ¿no? Ya que ya son 16 años con este problema que también como país gasífero nos tiene las manos atadas, ¿no? Sus comentarios. Yo quiero contestar una parte de su pregunta que me parece muy interesante. La ley de medio ambiente, mencionó usted. Mire, en diferentes países del mundo hay leyes tan estrictas o más estrictas que la nuestra. Estoy hablando de la ley ambiental. Sin embargo, se hacen proyectos exploratorios, ¿no? ¿Y por qué se lo hacen? Porque hay una regulación ambiental y hay un sistema de fiscalización para la implementación de las medidas ambientales para que se pueda hacer la explotación petrolera sin dañar el medio ambiente. Un ejemplo solo doy. En Canadá se hacen explotación de yacimientos petroleros sin construir carreteras. Todo es en base a helicópteros, en base a aviones, en base a barcos si hay ríos, ¿no? Entonces no se hacen carreteras porque la depredación llega por los caminos de acceso a los pozos exploratorios. Nosotros tenemos la mala costumbre de hacer caminos de acceso a los pozos exploratorios y ahí viene la depredación, ahí viene el daño al medio ambiente. Porque en sí el daño al medio ambiente por un pozo es puntual y es fácil de controlar. Solo hay que aplicar la ley y hay que fiscalizar la aplicación de la ley. Por lo tanto, yo no diría un cambio a la ley ambiental trascendentalmente hablando, sino mejorar la fiscalización a la ley ambiental. Excelente respuesta, ingeniero. Con respecto al parque automotriz, al cambio de la matriz energética, bueno, sobre el gas vehicular y todas esas cosas, también existe una norma, ¿no? Pero no se aplica tampoco a cabalidad, porque son los mismos talleres que hacen la conversión, que hacen la fiscalización, que hacen la certificación, etcétera, ¿no? Ya, bueno, quizá me estoy yendo un poco de esto, pero ¿cómo podríamos ampliar también el consumo interno en este sentido, pero siguiendo ciertas normas, ¿no? Definitivamente lo que dije hace un momentito sobre la ley ambiental, fiscalización y control, también se debe aplicar en el lado de la reglamentación a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Si no hay una fiscalización, supervisión de la reglamentación adecuada, lógicamente se van a dar estos casos, ¿no? Entonces, el sistema de regulación sectorial nació en los 90 con ese espíritu de regular, controlar todo aquello que significa el consumo masivo, entre ellos los combustibles. Y se esperaba que la regulación sea, tal como lo dice la reglamentación, en resguardo del consumidor, ¿no? Para que sea el consumidor al final que quede satisfecho con lo que está comprando y lo que está pagando. Entonces, de la misma forma, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
debería mejorar sus sistemas de regulación para que pueda mejorar el sistema de fiscalización sobre el gas natural vehicular. No solamente el gas natural vehicular. Nosotros tenemos en la planta Gran Chaco, en Yacuiba, tenemos una buena cantidad de GLP, bueno, capacidad de producción, ¿no? Podemos producir hasta 28.000, casi 30.000 barriles por día de GLP, que podría reemplazar a la gasolina importada rápidamente. El GLP puede ser, con muy poca adecuación en los motores, puede ser reemplazado por la gasolina, el GLP. Pero se debe hacer en tanques normados, con toda la regulación aplicable, etc. Pero no se lo hace. Y cuando hubo un tiempo en que en Bolivia se podía utilizar gas licuado de petróleo en los vehículos, usted veía vehículos de transporte público alimentados desde garrafas que estaban dentro de la cabina del transporte público. De esa forma no se puede. Cualquier rato puede ocurrir nunca ocurrió, pero puede ocurrir un desastre tremendo. Entonces, la regulación tiene que funcionar. Claro, no solo para el próximo gobierno. Nadie propone algo así, al menos no he escuchado una propuesta en esa línea, ¿no? Bueno, ingeniero Roberto, ¿qué me dice? Parece que vamos terminando ya. Bueno, ha sido un placer realmente, ha sido un placer poderles contar un poco de la gran preocupación que nos da. Bueno, Roberto y yo somos miembros de la Fraternidad Petrolera Dionisio Foyanini. Es una agrupación académica sin fines de lucro que aglutina a una centena de profesionales que han trabajado durante años en la industria del petróleo, en empresas estatales o privadas, y que compartimos mensualmente una reunión de reflexión, y una de ellas fue esta de los combustibles. Por eso quería compartir con ustedes. Les agradezco una vez más por haberme dado esta oportunidad. El placer ha sido nuestro. Bueno, pues agradecerle al ingeniero Roberto Ordóñez, quien es nuestro coordinador académico de la carrera de Ingeniería Química, al ingeniero Germán Márquez, que es nuestro director de Extensión e Interacción de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, y a usted, ingeniero Iván, por hacer posible esta conferencia, que seguramente es muy productiva y va a traer beneficio para los estudiantes y todos los que, pues, de alguna manera están conectados e interesados en esta temática. Le agradecemos a nombre de las autoridades de la facultad y de nuestros también estudiantes de distintas carreras que están conectados en este momento. Gracias, ingeniero, y será pues hasta una próxima. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.